Adelante, diputado. Sí, aquí lo tenemos. Sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Siendo las 11:30 horas del día 2 de diciembre del año 2015, se abre la presente reunión. A nombre de los integrantes que hoy nos encontramos en esta mesa, la diputada Campos y su servidor, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Quiero saludar al actuario Francisco Miguel Aguirre, director general de Evaluaciones Actuariales del Norte. Muchas gracias por acompañarnos. Al secretario del Ayuntamiento, licenciado Santiago de la Peña. Gracias, Santiago. También al director municipal de pensiones, Gilberto Baeza. Gracias. Así como al regidor de Hacienda, Luis Andrés Pérez Coblet. Compañero, nuevamente nos vemos. Al oficial mayor del Ayuntamiento, licenciado Jaime Fuentes, así como al regidor del Partido Nueva Alianza, licenciado Ramón Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos este día a esta reunión. Todos ustedes y también funcionarios del municipio de Chihuahua que hoy están con nosotros, bienvenidos. Gracias. Ello con el propósito de presentar los pormenores de la iniciativa de la reforma de ley del Instituto Municipal de Pensiones. Todos ustedes sean bienvenidos en esta reunión, a esta su casa, el Congreso del Estado. Este día andamos con mucha actividad y para ello, y realmente de veras no buscar en asuntos que no están dentro de nuestra competencia, quisiera de inmediato, sin más preámbulos, cederle la palabra a alguno de los funcionarios que nos pudiesen hablar sobre este tema y obviamente pedirles quién sería el que nos puede explicar el tema que estamos ahorita nosotros buscando y planteando a consideración de esta mesa de trabajo. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Bueno, pues empezar por agradecer a los señores diputados, miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Es un gusto para los funcionarios municipales que ya el diputado hizo el favor de presentar, poder venir a esta mesa de la comisión a interactuar con ustedes en seguimiento a la iniciativa que en días pasados envió el Ayuntamiento de Chihuahua por instrucción del presidente municipal, ingeniero Javier Garfio Pacheco, para efecto de contar con una nueva legislación que les dé forma y dé vida y sobre todo dé sustentabilidad al Instituto Municipal de Pensiones del municipio de Chihuahua. En este caso, previo a que se haga una exposición técnica de este asunto, para lo cual estarán interviniendo, si ustedes así lo consideran, el director del Instituto Municipal de Pensiones y el especialista que para tal efecto fue contratado por el propio instituto y por la presidencia municipal. A mí nada más me gustaría hacer una serie de consideraciones en las que por supuesto tiene que ver, iniciar por decir que esta iniciativa que el Ayuntamiento de Chihuahua envía o somete a consideración de ustedes, los señoras y señores diputados, tiene que ver con un acto de responsabilidad de la presente administración municipal que dirige el presidente Javier Garfio, en el sentido de darse cuenta que el estado actual, el andamiaje legal que soporta hoy por hoy el fondo que asegura las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que ya entregaron su vida al servicio público en el municipio de Chihuahua, los trabajadores actuales y por supuesto los trabajadores que están por venir, hacía necesario que se abordara este tema con total seriedad y total profesionalismo. La primera noticia que tenemos en la presente administración es que el fondo estaba a pocos años del colapso. Algunas voces sugirieron al presidente municipal que por no ser un tema que habría de colapsar dentro de su administración, pues no debía ser uno de los pendientes o uno de los objetivos de la presente administración. El presidente municipal dio las instrucciones para que se abordara el tema
de la forma que habrá de explicárseles a ustedes, y asumiendo el compromiso con los empleados del ayuntamiento, de las generaciones pasadas, presentes y futuras, es que el día de hoy tenemos como resultado la presentación de esta iniciativa. No es una ocurrencia, no es un tema que se haya planteado simplemente como una idea, es un trabajo serio que tiene más de un año y cuyo primer paso fue la de fusionar a los trabajadores del ayuntamiento en un solo servicio médico, ya que al arribar a la presente administración y en un acto de estricta justicia, el presidente municipal indicó que los trabajadores en contratación precaria o los trabajadores eventuales del ayuntamiento no tenían por qué recibir un servicio médico distinto al de los trabajadores que gozan de un contrato por tiempo indeterminado, que cuentan con su plaza, como se dice coloquialmente, y que gozaban no solo de un servicio médico de primera calidad como el que ofrece el Instituto Municipal de Pensiones, sino además gozaban pues de todas las prestaciones que indica la legislación en materia de trabajo y previsión social, y además gozaban pues de la posibilidad de la pensión o jubilación en el momento en que cumplieran con los supuestos legales. Como se habrá de explicar, la legislación que rige este tema en el municipio actualmente, pues es una legislación que se produce como una réplica de modelos de pensiones y jubilaciones de hace más de 40 años, por lo cual se determinó la urgencia. Como les digo, se trabajó durante un año, se sometió a consideración de las señoras y señores regidores que integran el ayuntamiento, las 7 fuerzas políticas y el regidor independiente que conforman este cuerpo colegiado tuvieron el tiempo suficiente y la información suficiente para poder analizarla, y es pues que hoy estamos ante ustedes presentando o dando seguimiento a esta iniciativa que se presentó hace algunos días para que pueda ser sometida a consideración del Congreso del Estado, quien tiene pues en sus manos este tema. ¿De qué se trata? Y como les digo, habrá una explicación más a fondo. Se trata de dar viabilidad al fondo de pensiones que garantiza la jubilación y pensiones de los empleados municipales, y se trata de pasar de un plazo estimado de 4 años de vida que creemos, según los datos que arrojan los estudios actuariales, 4 años que le restan a este fondo, pasar a una estimación de 100 años o más de viabilidad de este fondo, con lo cual no solo habría tranquilidad para los trabajadores, para quienes actualmente reciben sus pensiones o jubilaciones, sino además habría la tranquilidad para la ciudadanía en general de que el municipio de Chihuahua no tendría que estar destinando en un futuro una gran suma de recursos fiscales para soportar un fondo que ya no tiene vida propia. Entonces, de lo que se trata no es de generar un efecto inmediato, se trata de generar un efecto a futuro que empiece a cobrar vigencia lo antes posible, y se trata de dar viabilidad a un esquema de protección social en el cual el municipio asume todas sus obligaciones y debe actuar con total responsabilidad. Entonces, dando pues este marco general de cuál fue la motivación de la presente administración para arribar a este proyecto que hoy se somete a su consideración, me gustaría a mí ceder la palabra para quien ha sido el artífice y responsable de esta anteproyecto pues de ley que se somete a consideración de todos ustedes, y que no solo ha conducido los trabajos y ha coordinado los trabajos con la asistencia del despacho que para ello se contrató, sino que además ha asumido la responsabilidad junto con el equipo del presidente Javier Garfio de tratar con el sindicato, con la asociación de pensionados y jubilados, quienes han mostrado su acuerdo de todas las formas que les ha sido posible, y que además están también entusiasmados con la posibilidad de hacer que este fondo que soporta las pensiones y jubilaciones sea un tema que no nos vuelva a preocupar a los chihuahuenses de hoy y a los chihuahuenses de mañana. Entonces, sin más comentarios, diputado presidente, diputada Campos, me gustaría que nos dieran la oportunidad de que el licenciado Gilberto Baeza iniciara una presentación a detalle de lo que comprende esta gran cruzada pues, por los derechos de los trabajadores del municipio. Gracias, licenciado de la Peña, le agradezco sus comentarios y le cedemos la palabra al licenciado Gilberto Baeza. Muy buenos días
Tengan todos ustedes, muchas gracias, diputado, por recibirnos, diputada, por recibirnos amablemente en este recinto. Y bueno, voy a procurar de no ser muy extenso para cederle la palabra al experto, pero también les pediría que con toda confianza sientan la libertad de interrumpirme en el momento en que ustedes lo deseen. Nada más voy a ahondar un poquito en lo que comentaba el secretario del ayuntamiento. En el 2013, por ahí de noviembre, nosotros obtuvimos algunos resultados a través de la Subdirección de Planeación del INPE, cuando empezamos a revisar la proyección a futuro del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, su viabilidad y su sustentabilidad. Nos arrojó algunos números y algunas fechas perentorias que nos llevaron a buscar asesoría profesional a un despacho actuarial que tiene un reconocido currículum en el país. Más de 30 estados son asesorados a través de este despacho. Son los actuarios del CENTE, son los actuarios que han participado en las reformas del ISSSTE y del Seguro Social. Entonces, yo tengo la seguridad de que contamos con la mejor asesoría que pudiéramos haber tenido en el país. Entonces, cuando empezamos a contratar el estudio actuarial, a la vuelta de algunos meses, nos arroja como resultado que la reserva del Fondo de Pensiones y Jubilaciones queda en ceros en el 2020. Ahorita lo va a explicar más a detalle Francisco. Presentamos estos números al señor presidente municipal, al oficial mayor, al secretario del ayuntamiento, al señor tesorero municipal, y concluimos que había la necesidad de reformar el esquema de seguridad social del Instituto Municipal de Pensiones, ya que, como lo dice el secretario y lo dice bien, esta ley, que tiene más de 30 años, ha sido copiada o replicada por otras instituciones de seguridad social, concretamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, de allá de los años 40. Entonces estamos viendo que vivimos una realidad que no va acorde con la situación actual, es decir, la ley está atrás, está no vigente en cuanto a la situación demográfica y de expectativa de vida de la gente que se está jubilando. Ha dejado de llevar la seguridad social a quien realmente la necesita, y ahorita ustedes también lo van a poder ver. Sin embargo, también al observar que en el 2020 era cuando presentaba el punto de quiebre, bueno, el señor presidente municipal toma la determinación de entrar en el tema antes de que colapse, dejar las cosas ya resueltas para las administraciones futuras, pero también nos da una instrucción muy importante, que es no sacar una reforma sin el acuerdo de la base sindical. Y entonces llamamos al sindicato, hacemos la presentación de los números, las expectativas de vida que tiene el Fondo de Pensiones y Jubilaciones y la situación de crisis en la que se encuentra. Y empezamos a trabajar juntos en alguna propuesta, de tal suerte que nos llevaría alrededor de 6 meses concluir en lo que ahora plasmamos en este proyecto de ley, que ya se llevó al Cabildo y que fue debidamente autorizado y turnado para acá por el honorable ayuntamiento, donde contamos con la firma del sindicato. ¿Y por qué el sindicato? Porque bueno, pues el 95% de los trabajadores del municipio que se jubilan son trabajadores sindicalizados. Por lo general, la rotación del personal de confianza es más alta, y quienes realmente se quedan durante toda su vida para servir al municipio de Chihuahua, esa es la base sindical. Entonces acordamos con ellos esta reforma, se lleva al Cabildo, se autoriza, se hacen una serie de exposiciones a las diferentes comisiones y al pleno del ayuntamiento, se hace la consecuente autorización, y bueno, estamos presentando en este momento un producto que viene a darle sustentabilidad, cuando menos por 100 años, al Instituto Municipal de Pensiones. ¿Qué otra de las bondades nos va a permitir esta reforma, que sería el basificar a 474 empleados, cuando menos, que tenemos como eventuales? ¿Cuántos, Es perdón? 474. Estos trabajadores han venido laborando en condiciones diferentes a las que trabaja el resto de los empleados.
y con esta nueva ley tienen la posibilidad de incorporarse y tener acceso desde el primer día en que entre en vigor a una pensión o a que la seguridad social les sean acreedores de la seguridad social en el momento en que ellos la requieran. Es decir, estaremos dando cobertura a casi el 100% de los trabajadores del municipio de Chihuahua con esta ley. Y digo el casi 100% porque los únicos que van a estar pendientes serían los trabajadores de lista de raya, pero bueno, por su condición misma de eventualidad, donde sí es efectivamente una eventualidad, pues bueno, no hay las condiciones para que se incorporen en un sistema. Ahora bien, el haber actuado con oportunidad previo a que se presentara el punto de quiebre del fondo nos permitió también no tocar a las generaciones actuales, que es lo que a veces detiene algunas reformas o es donde se va a polemizar un poco más, y también por eso tuvimos la posibilidad de llegar a un acuerdo con el sindicato, porque el hacerlo ahorita nos permite no asignarle una edad a las generaciones actuales de trabajadores y se puedan seguir jubilando a los 30 años de servicio o a los 28 años las mujeres, sin ningún problema. No se ven trastocados sus derechos, sin embargo se les ve garantizada la seguridad social a futuro, es decir, las personas que ahorita se estuvieran jubilando, de no haber una reforma, a la vuelta de algunos años no habría la posibilidad económica de pagarle su jubilación. Seguimos jubilando gente de 50 años y a la vuelta de 30 años el municipio no tenga recursos para pagar, entonces sí van a necesitar la seguridad social, entonces sí no va a poder encontrar una persona de 80 años un trabajo y consecuentemente no va a poder tener un salario. Entonces son necesarias estas reformas. Hay tendencias nacionales y hay tendencias mundiales que van encaminadas a garantizar este tipo de prestaciones, pero la oportunidad con lo que estamos haciendo y con la que estamos actuando nos permite que a la gente que está ahorita trabajando, sin importar su antigüedad, sigan pudiéndose jubilar a los 30 o a los 28 años las mujeres. Esto lo vamos a poder ver ahorita más adelante en la explicación que dé el señor actuario. Y bueno, yo además de que les quiero agradecer el habernos recibido y darnos la oportunidad de exponer, que durante las reuniones que se tuvieron con los regidores y que aquí nos acompañan, hubo diferentes dudas, hubo diferentes maneras de pensar, que con los números y con las exposiciones y con el trabajo profesional que presenta el despacho de evaluaciones actuariales del norte quedaron totalmente resueltas. Entonces yo no tengo la menor duda de que este proyecto va a traer beneficios no solamente a la generación actual, sino a quienes entren a laborar después de que esta ley entre en vigor. El chiste de esto no es nada más que garantizar la seguridad social a quien le corresponde. Yo sin mayores comentarios quisiera, si ustedes no tienen inconveniente, pedirle al actuario que nos hiciera la exposición ya más técnica. Gracias, licenciado Baeza, muy claros sus comentarios. También le damos la bienvenida a la diputada América Victoria Aguilar Gil, que se integra a esta mesa y le da valor legal a esta comisión. Gracias, diputada. Adelante. Bueno, muchas gracias primero por los comentarios, sí, muchas gracias. Y muchas gracias por recibirnos y por permitirme darles esta explicación. Ya no sé qué voy a decir, pues ya dijo muchas cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Y sí les platico primero, la primera parte de la presentación es más un contexto nacional, para ver qué está pasando a nivel nacional. Después nos vamos a ir al caso particular de cómo está la ley actualmente y qué está pasando con la ley actualmente, para luego pasar a la propuesta, al final, a la iniciativa que se presentó. Y bueno, para empezar, nada más que saben que aquí con la pantalla no va a jalar el señalador, pero bueno, ahí la voy a ir leyendo. ¿Qué es la seguridad social? Como su nombre lo dice, es un seguro. Nos juntamos la sociedad para ayudar a aquellas personas que ya no pueden trabajar. ¿Y por qué ya no pueden trabajar? Bueno, por enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte. Esta es la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, pero si se fijan en cualquier definición que busquen de seguridad social, la palabra antigüedad no va a estar como una causa para que la gente ya no pueda trabajar. Entonces,
¿qué pasa? Es como un seguro de automóviles. Nos contratan a los actuarios, las aseguradoras, y nos dicen, a ver, actuario, usted dígame cuánto tengo que cobrarle para que esto funcione. Entonces hacemos una serie de estadísticas y nos damos cuenta que una persona de cada 1000 choca y que un choque cuesta 1000 pesos. Entonces le decimos a la aseguradora, tiene que juntar a 1000 personas y cobrarle un peso a cada una. ¿Qué pasa si llega una persona que no chocó y dice, oye, yo no choqué, págame? Y le pagamos, pues va a quebrar la aseguradora. Bueno, lo mismo está sucediendo en la seguridad social en el país. Como la mayoría de los sistemas de pensiones están diseñados para pagar pensiones por antigüedad a los 30 o 25, estoy hablando del contexto nacional, a los 30 o 25 años de servicio, pues resulta que la gente se está jubilando a los 45 años de edad. Se jubila a los 45 y esa gente todavía puede trabajar. Entonces, si vemos a las instituciones de pensiones como una aseguradora, pues va a quebrar porque le estamos pagando a gente que no necesita de la ayuda de la sociedad, porque todavía pueden trabajar. Ese es el primer punto. El segundo es, ¿por qué están quebrando los sistemas de pensiones en todo el mundo? Y la principal causa de descapitalización, y por mucho la más importante, es el incremento en la esperanza de vida. Y ya lo comentaba ahorita Gilberto, decía, cuando se crean los sistemas de pensiones en 1942, que nace el Seguro Social, resulta que la esperanza de vida de un mexicano era de 49 años. Entonces los legisladores en ese momento decían, de 49. Entonces los legisladores decían, bueno, pues si yo sé que entran a trabajar a los 20 años, así es, si yo sé que entran a trabajar a los 20 años de edad y les pido que trabajen durante 30, pues los poquitos que lleguen a los 50 se les va a pagar una pensión durante muy poquito tiempo. Sin embargo, con la cobertura de salud, con los incrementos en la tecnología de salud, resulta que la esperanza de vida de un mexicano hoy es de 76 años, en promedio, 76 años. Pero eso tiene agravantes adicionales, es decir, cada edad tiene su propia esperanza de vida. Si yo tengo 76 años, no me voy a morir mañana. Si yo tengo 76 años, mi esperanza de vida es cerca de 90. Porque a la edad de 76 ya no juega en mi contra las probabilidades de fallecer de las muertes infantiles, ni de los accidentes juveniles, ni de los infartos de los 40. Mis probabilidades son de 76 para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes de pensiones no cambian, sigo entrando a los 20, trabajo durante 30 y llego a los 50 y me jubilo. Pero mi esperanza de vida a los 50 es de 83. Y todavía con un agravante todavía más, que resulta que si me muero se la paso a mi viuda. Entonces trabajo durante 30, llego a los 50 y me jubilo. Y me van a pagar 33 años la pensión a mí y en promedio otros 7 años la pensión a mi viuda. Quiero aportarle un sistema de pensiones durante 30 años y quiero que me paguen 40. Eso no va a funcionar. Funcionaba antes. Sin embargo, no se adecuaron las leyes a las condiciones demográficas que estaba viviendo el país. Y eso es lo que está pasando. Esa es la más importante y por eso le dediqué mucho tiempo a esto. La segunda, ya lo comentaba la diputada, es el decremento en la tasa de natalidad. Resulta que en 1940 la pirámide poblacional era una pirámide, donde había una base trabajadora muy grande y muy poquita gente de 50 años para arriba, jubilados. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pues que las poquitas aportaciones de una base trabajadora muy grande alcanzaba para pagar a los poquitos pensionados que había arriba. Sin embargo, la pirámide hoy se está empezando a invertir. Hoy tiene una forma de barril y dentro de 30 años va a estar completamente invertida. Entonces, las poquitas aportaciones de una base ya no tan grande ya no alcanzan para pagar a los muchos pensionados que va a haber de más de 50 años. De 50 años o más, perdón. Es eso. Y luego tenemos, me voy a brincar a la última, ahorita me regreso a las otras dos. Me voy a brincar, pero a la penúltima, insuficiencia de aportaciones. Y aquí no le voy a meter nada actuarial, simplemente un ejemplo aritmético. Si yo le aporto el 10% de mi salario, para hacerlo fácil digo el 10% que da la casualidad que es lo que aporta actualmente el INPE para pensiones. Si yo le aporto el 10% de mi salario a un fondo individual para mi jubilación, ¿qué voy a juntar después de 30 años?
Pues voy a juntar 3 años de sueldo, el 10% de 30, 3 años de sueldo. Y con esos 3 años, quiero que me paguen 30 o 40. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en los fondos de pensiones del país? Bueno, ya si lo juntamos todo ese fondo a uno global donde estamos todos los trabajadores, pues llego yo y me como mis 3 años. Y después me como los 3 años de mi compañero que viene atrás. Y luego los 3 años de mi compañero que viene más atrás. Y de repente llegan los de atrás y dicen, oye, ya me quiero jubilar, cumplo con los requisitos, aquí está mi solicitud. Pues sí, nomás que ya no hay dinero. ¿Cómo que ya no hay dinero si yo estuve aportando mi 10%? El problema es que se lo comieron los primeros que llegaron. Y sí quiero insistir, seguimos hablando del contexto nacional, por eso ustedes han escuchado, inclusive aquí hace 2 años fue la reforma de pensiones civiles, por lo mismo, es decir, no es Chihuahua, sino es todo el país, inclusive todo el mundo. Y luego me voy a brincar a la última, que es la inexistencia del suelo regulador. ¿Qué es el suelo regulador? Puede ser el 100% del último salario, o puede ser el promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, como usted IMSS, o el promedio de los últimos 20 o de toda la vida activa de sueldos. Si al momento de jubilarme me van a promediar los sueldos con los que yo realmente aporté. Y pongo el ejemplo más claro, que es el de una universidad. Yo entro, por no decir la de aquí, entro a la Universidad Autónoma de Nuevo León y doy 1 hora clase durante 29 años. Y el último año pido 40 horas clase y me las dan. Y como me jubilo con el 100% del último salario, me voy a llevar 40 horas clase como jubilación, pero yo no aporté sobre 40 horas clase, yo aporté sobre una toda mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que los 3 años que yo iba a juntar, pues ahora son 3 meses. Entonces me como mis 3 meses y luego me como los 3 años del que viene atrás de mí. Y por último tenemos el reconocimiento de antigüedad. Y esto, voy a poner el ejemplo de un municipio que no es de aquí del estado, no voy a decir el nombre, pero resulta que el sistema de pensiones tenía a todos afiliados excepto al DIF. Entonces, y el sistema de pensiones de este municipio era de los mejores sistemas de pensiones del país. Quebraba en el 2086, perdón. En el 2086 era su quiebra. Y el alcalde dice, bueno, voy a meter al DIF al fondo de pensiones. No estaba el DIF en el fondo de pensiones, no estaba afiliado, y los mete sin hacer ningún análisis técnico. Al día siguiente de que se tomó esa decisión y de que se firmó, se jubiló el 90% del DIF. ¿Por qué? Porque como no estaban afiliados, pues la gente tenía 40 años trabajando ahí y no se podían jubilar. Entonces los meten, todos cumplían con la antigüedad, se jubilan todos. Y en vez de quebrar en el 2086, ahora quiebran en el 2024 ese municipio. Entonces, sí, son muchas cosas. Por ejemplo, el reconocimiento de antigüedad, nacen muertos los sistemas de pensiones. Porque si yo le reconozco la antigüedad a alguien que no ha estado aportando, pues no aporta nada y se jubila al siguiente día, pues nacen muertos los sistemas de pensiones. Entonces ahí nada más hay que hacer los estudios técnicos necesarios para evaluar esa parte de que sea posible hacerlo. Y bueno, nos vamos a la que sigue. Ahora, otra cosa que marca una tendencia nacional es, estos son los sistemas de pensiones que operan en el país, una parte de los más grandes que operan en el país, donde podemos ver el IMSS asegurador, el grandotote, el que atiende a 17 millones de personas, a toda la iniciativa privada, ya está reformado. ¿Qué reformó? 65 años de edad como edad mínima de jubilación y cuentas individuales. El IMSS patrón, es decir, el régimen de jubilaciones interno del Seguro Social, el que atiende a los médicos, a las enfermeras, a los administrativos del IMSS, ya está reformado, 65 años como edad mínima y cuentas individuales. El ISSSTE ya está reformado, 65 años y cuentas individuales. Pemex, acaba de salir la noticia hace 2 semanas, no sé si la vieron, ya va a empezar su reforma, 65 años y cuentas individuales. Luego tenemos estados, 22 estados ya reformaron. La mayoría se están yendo entre 62 y 65 años de edad. Ahí no tantos a cuentas individuales. Las universidades, 27 universidades ya reformaron. Lo que queremos mostrar con esto es decir, ya es más del 90% de los trabajadores que están afiliados a un sistema de pensiones formal, ya están en un sistema reformado
a 65 años de edad. Es decir, ya se están adecuando a las condiciones demográficas que está viviendo el país. Ahora sí vamos a entrar al tema particular del municipio. Y para entrar al tema particular vamos a repasar cómo está actualmente la ley. Me voy más o menos rápido para no perder tanto tiempo, nada más voy a ir puntualizando algunas cosas importantes. Tenemos las aportaciones, se aporta el 5% del trabajador y 5% del patrón al INPE. Y nada más aquí sí quiero hacer la aclaración, vamos a hablar del tema particular de pensiones. Servicio médico no está, es decir, no está en discusión ahorita el servicio médico, es simplemente el tema de pensiones. Luego tenemos el sueldo devengado, es el promedio de los últimos 5 años de sueldos del trabajador, siempre y cuando hayan subido de categoría. Si no, se van con el 100% del último salario. Se da 40 días de aguinaldo como pensión, y el incremento a las pensiones se incrementan igual que como se incrementan los sueldos del personal en activo. Así está actualmente. Tenemos el sobresueldo quinquenal, que es, dependiendo de la antigüedad del trabajador, su sueldo se va aumentando en un 10% los primeros 5 años, y los 5 años adicionales es un 5% adicional, y todo esto suma para el cálculo de su pensión. Por eso lo pongo, esto no es para los pensionados, es para los activos, pero lo pongo para que vean cómo el sueldo final va a llegar a cantidades significativas. Perdón, ¿esto es cómo está? Sí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la reforma? Ahorita la vamos a ver, después de ver los resultados, vamos a entrar a cuál es el proyecto comparado con cómo está. Okay. Sí. Y luego tenemos pensión por jubilación, se requieren de 30 años de edad de servicio, para los hombres y 28 para las mujeres, y es el 100% del último sueldo devengado, el monto que se lleva, y es vitalicia con transmisión a beneficiarios al 80%, y se va a reducir en un 10% hasta llegar al 50%. La pensión por retiro se requieren de 15 y 60 años de edad, y dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador es un porcentaje del último salario. Es decir, si yo me voy con 60 y 15 me llevo el 55% de mi sueldo, pero si me voy con 60 y 25 me llevo el 75% de mi sueldo. Así está actualmente. Si me voy con 30 de servicio ya me llevo el 100%, sin importar la edad. Y luego tenemos una pensión por invalidez por causas de trabajo. Se requieren de 15 años de servicio y 60 años de edad, y dependiendo de la antigüedad es una tabla. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Si se fijan, nosotros definimos, tenemos ahí en el libro, la definición de seguridad social, para nosotros la tratamos de resumir, y es: no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Esa es la seguridad social desde nuestro punto de vista. Y si se fijan en el caso de cómo está actualmente diseñada, por cuestiones de que así viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, resulta que le damos pensiones a gente de 45 años, 50 años de edad, pero si yo tengo 14 años y me invalido, no me toca nada, y yo ya no puedo trabajar nunca, porque estoy incapacitado. Entonces nos estamos saliendo de la definición de seguridad social por los dos lados. Ahora tenemos invalidez por causas ajenas al trabajo, son los mismos 15 y 60 con la misma tabla. Viudez y orfandad por causas ajenas al trabajo se requieren de 15 años de servicio. Y volvemos a lo mismo, si yo tengo 10 años trabajando en el municipio y fallezco, a mi viuda la dejamos desamparada porque así está la ley. Digo, esa gente hay que ayudarla, ahí es al revés. Y viudez por causas de trabajo, tenemos también que se requieren 15 años de servicio. Si me permite, Sí, claro. voy a poner un ejemplo para poder, si me permiten, voy a rápidamente ejemplificar algo que sucedió en años pasados, cuando la crisis de inseguridad estaba tan marcada aquí en el municipio, y desgraciadamente alcanzaba esa inseguridad a los policías municipales que perdían la vida. Hubo múltiples casos de policías municipales que en el ejercicio de su trabajo perdieron la vida a manos del crimen, pero que no cumplían con los 15 años de antigüedad en el servicio, y entonces no podía tener acceso a pensión su viuda y sus hijos.
porque la ley del Instituto Municipal de Pensiones dice que tenían que cumplir con 15 años de servicio, y entonces había que hacer una serie de cosas o incluso darle trabajo a la viuda pues para poderle acercar un poquito y cubrir las necesidades básicas. Entonces en esta nueva ley venimos a plantearle una solución, pero sí quería yo hacer ese paréntesis para que tuviéramos un ejemplo más claro de cómo la seguridad social estaba siendo injusta con quien efectivamente lo necesitaba. Sí, si me permites, antes de Sí, continuar, claro. hacer un comentario. Creo que es bien oportuno lo que dice el director del Instituto Municipal de Pensiones, porque al final del día la presentación de la estructura de la ley, de la expectativa de reforma o de la nueva ley, pues se termina reflejando en números áridos. Y a mí me parece, además del ejemplo que acaba de dar el director de pensiones, hablarles de dos temas que le pone rostro o nos permite ver la aplicación humana a estas disposiciones legales. Durante aproximadamente 27 o 28 años, en una mala práctica de gobierno, y vale la pena decir que el gobierno incluso cambió de partido de origen, pero durante 27 o 28 años se continuó en el municipio de Chihuahua la práctica que refería el actuario, en donde a las personas que estaban por obtener su jubilación, se les subía los últimos 3 meses, se les subía el salario. A veces pasaban, y para decirlo con ejemplos concretos, de ser personal especializado a ser líderes de proyectos, ser jefes de departamento, según la relación que había con las personas que tenían a su cargo esa área del gobierno municipal. Entonces, esto de lo que habla el actuario, en donde dice que había gente que aportaba 10 y luego le empezaba a sacar 30 de entrada, ya ni siquiera extendió en el tiempo. Esto era una práctica habitual. La primera persona a la que le fue realizado el cálculo, como dice la ley actualmente, fue a la persona que duró 27 años haciendo esa práctica. La primera persona que se fue del ayuntamiento y se le dio la oportunidad por un acto de justicia de que se pudiera llevar su jubilación, porque ya había cumplido el término que marcaba la ley, esa persona que le había hecho daño al fondo fue la primera persona a la que se le aplicó en rigor lo que dice la ley. A partir de ese momento, la Oficialía Mayor, todas las jubilaciones que se han mandado al Instituto Municipal de Pensiones cumplen con el supuesto que dice la ley. Entonces ya se inició un proceso de corrección, pero no nos da más la regulación. Tenemos que ir a esta reforma. Y segundo ejemplo que me parece a mí bien útil, tengo yo documentado, al menos cuando tuve a mi cargo la Oficialía Mayor, 12 casos documentados de personas que sufrieron alguna lesión que les causó alguna invalidez total o parcial, y que la administración los viene arrastrando, y es gente a la que se le ha determinado incluso que no puede trabajar y sigue trabajando porque el sistema no es capaz de darles una resolución. Y hay gente con 8 años de antigüedad que no puede recibir un beneficio, con 2 años de antigüedad que no puede recibir un beneficio, y esto, como les digo, ha transitado no solo durante 27, 28 años. Punto. O sea, no es un asunto de partidos, no es un asunto de una concesión o un favor que se haga en virtud de la afiliación política de una persona. Simplemente el sistema ha sido incapaz de procesar los casos de personas con nombre y apellido, y hoy por hoy también esas 12 personas están esperando que se les haga justicia a través de esta nueva ley del Instituto de Pensiones. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Puedo continuar? Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de los resultados actuariales. Aunque la primera parte es aritmética, es nada más ubicarnos cómo está el municipio demográficamente. Entonces, si pasamos a la siguiente, podemos ver que el municipio, al momento de hacer el estudio, y esto es importante, el estudio trae corte al 31 de diciembre de 2013, ya se está trabajando en la actualización, pero sí es importante porque algunas cifras pueden no coincidir con lo que está actualmente. Entonces, a ese momento había 3.712 trabajadores en activo, con una edad promedio de 39 años, una antigüedad promedio de 7 años
y un salario mensual promedio de 10,248 pesos. Si nos vamos a la que sigue es cuántos... Perdón, la sí, anterior, perdón, la sí, claro. mensual. 38 millones de pesos de nómina mensual. Hasta diciembre de 2013. Sí, diciembre de 2013. Y jubilados, había 664 jubilados en ese momento, con una edad promedio de 65. Y aquí ya se empiezan a ver estos temas de 65 años como edad promedio de los trabajadores. Resulta que a nivel nacional las reformas están yendo a 65 años como edad mínima para jubilación. ¿Qué quiere decir este 65? Que como hay gente de 80, pues hay gente de 50 también. Y con un salario mensual promedio, una pensión mensual promedio de 6,700 pesos y una nómina mensual de 4,500,000 pesos, más o menos. Ahora, esta es la pura nómina de pensionados. Al ratito en los resultados se van a ver no nada más la nómina, sino lo que cuesta la administración del INPE, lo que cuestan los pagos únicos, las devoluciones de aportaciones, etc. Esto es pura nómina. Esta es la distribución de los trabajadores por edad, donde podemos ver que realmente la masa fuerte está entre los 30 y los 35 años de edad, pero que hay un grupo importante arriba de los 50. Y eso lo voy a relacionar con la que sigue, que es los trabajadores por antigüedad. ¿Cómo están distribuidos los trabajadores por antigüedad? Y aquí lo que llama la atención es, como en todos los municipios, se ve que la parte baja es muy grande, la parte baja de la pirámide es muy grande, sobre todo por las rotaciones de cada 3 años o cada 4 años, dependiendo del estado. Pero lo que sí se ve muy importante es que tenemos un grupo importantísimo de entre 23 y 30 años. Importantísimo para un municipio, para la demografía de un municipio. No sé si alcanzan a ver las líneas azules y las líneas rojas de la gente de más de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa gente se nos va a jubilar en los próximos 10 años. Entonces, toda esa gente se le va a sumar al fondo de pensiones, a la nómina de pensionados, y por lo tanto va a ir creciendo esa nómina de pensionados en los próximos 10 años de manera importante. Y luego tenemos la distribución de sueldos, de los trabajadores por sueldo, donde podemos ver que la gente entra ganando alrededor de 10,000 pesos, pero cuando llega a edades de 30 años de servicio, más o menos anda en los 15,000 pesos. Y esto es simplemente para ejemplificar la parte del salario regular. Y ahora sí, miren. Pues sí, la parte de acá arriba, lo voy a señalar acá arriba para que lo puedan ver acá, pero se ven muy chiquitos los números y ahí sí me disculpo. 103 personas es la gente que hoy ya tiene el derecho a jubilarse. Que si se quiere ir mañana, se puede ir mañana. Y luego, el próximo año, otras 33 personas cumplen el derecho, el próximo año otras 41, y así se va. De manera que, si hacemos el número, me voy a ir acá, 631 personas para el 2022. ¿Qué quiere decir? Que para el 2022, en menos de 7 años, prácticamente se puede estar duplicando la nómina de jubilados. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de los resultados actuariales, y lo que voy a hacer es lo voy a hacer más grande, nada más para que se alcance a ver, porque no está muy chiquita la pantalla. A ver si ahí se ve mejor. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? A ver, estos son los resultados actuariales que pide Hacienda, que van a pedir las calificadoras de riesgos, que va a pedir todo el mundo. A nosotros en lo personal no nos gusta mucho, sin embargo nos da una idea del tamaño del problema. Y lo voy a explicar porque es lo que van a ver las calificadoras. Tenemos grupo cerrado, acá tenemos grupo cerrado y grupo abierto. Grupo cerrado quiere decir que es el personal actualmente jubilado y el personal actualmente activo, sin considerar nuevos ingresos. Esto es nada más para darnos cuenta a la generación actual de trabajadores cuánto le debemos y cuánto nos va a aportar esa gente. Y estos son valores presentes. Entonces tenemos a ese momento,
había, al 31 de diciembre del 2013, había 152 millones de pesos en reservas en el INPE para el pago de pensiones. El valor presente de las aportaciones que iban a hacer tanto el municipio como los trabajadores, ¿cuánto vale hoy todo lo que van a aportar los trabajadores y el municipio hasta que fallezca el último beneficiario de los trabajadores actuales? Bueno, hoy vale 500 millones de pesos. Eso es lo que va a recibir en el futuro el INPE por sus trabajadores actuales. Si sumamos lo que tiene más lo que va a recibir, nos da un activo de 653 millones de pesos. Eso es lo que tiene disponible el INPE para pagar las pensiones. ¿Pero cuánto va a gastar? Bueno, de los pensionados actuales va a gastar 920 millones. Es decir, el valor presente de lo que va a pagar hasta que fallezca el último beneficiario son 920 millones. ¿Y cuánto valen los trabajadores activos que se van a ir jubilando hasta que fallezca su último beneficiario? Hoy vale 2.738 millones. Si sumamos esos dos, nos da un pasivo actuarial de 3.600 millones. Entonces ahora sí, si hacemos la diferencia entre cuánto tiene disponible contra cuánto va a gastar, son 3.000 millones de pesos lo que se le debe a los trabajadores. En otras palabras, ¿cuánto deberían de tener en el banco para poderle hacer frente a las pensiones que van a pagar en el futuro? Deberían tener 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto tienen? Tienen 152 millones de pesos. De ese tamaño es el problema. Si lo viéramos en otras palabras, si abrimos el grupo, ¿cuánto se debería de estar aportando al fondo de pensiones para que fuera viable, como está diseñado actualmente? En vez del 10%, se debería de estar aportando el 33% de la nómina. Ahorita se aporta el 10%, se debería de estar aportando el 33% del sueldo para poderle hacer frente a las prestaciones como están diseñadas actualmente. Pero ahora vamos a ver esto en flujos. Esto es un numerote que nos dice el tamaño del problema, pero ¿cómo se va a gastar este dinero? Entonces, esta es la gráfica. Creo que esto es lo más importante del resultado actuarial desde nuestro punto de vista. Tenemos la línea roja, son los egresos actuales del sistema de pensiones. La línea verde son los ingresos del sistema de pensiones, que es el 10%, y la línea azul es el subsidio que se va a requerir para poderle hacer frente a las prestaciones. El primer dato importante que vemos es que la línea roja ya está por arriba de la línea verde. Es decir, ya se gasta más en el INPE de lo que se recibe. Yo recibo el 10% y ya estoy gastando el 15% como INPE, por así decirlo. Y el problema es que esa línea va a ir creciendo, esa línea roja. Y aquí, si me permiten, voy a hacer un poquito frío para poder explicar por qué pasa esto. Lo que está sucediendo, ¿por qué la línea va para arriba? ¿Por qué la tendencia es creciente? Bueno, lo que está sucediendo es que, voy a poner un ejemplo muy grande para poder poner la idea. Este año se van a jubilar 100 personas. No es el caso particular, pero vamos a suponer que se van a jubilar 100 personas. Pero del grupo de jubilados solo fallecen 3. ¿Por qué? Porque tienen 50 años. La gente de 50 años no tiene por qué fallecer. Entonces, ¿qué pasa? Que la nómina de pensionados crece en 97 personas. Y el próximo año se jubilan otras 100, pero nomás fallecen 5. ¿Por qué ahora tienen 51? No tienen por qué fallecer. Entonces la nómina crece a otras 97 personas o 95 personas. Y así va a ir creciendo hasta que llega un momento en que la edad promedio de los jubilados ya es una edad alta, porque ya tenemos muchos jubilados. Entonces más o menos se va a empezar a jubilar el mismo número de gente que va a fallecer del grupo de jubilados. Y por eso se estabiliza acá adelante en niveles del 45%. Ahora, no sé si esto ya empieza a sonar un poquito la lógica de que si yo le aporto un sistema de pensiones durante 30 años y quiero que me pague 40, pues claro que el egreso va a ser altísimo. Va a llegar un momento en el que tendríamos más jubilados que activos. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no llegamos al 100% como llegan otras instituciones? Porque la rotación, ya lo comentaba Gil, en un municipio es muy alta. Entonces hay mucha gente que entra 3 años y se sale, y esa gente aporta.
pero la parte del personal sindicalizado, esos sí van a llegar, que no es el 100% del personal, por eso se mantiene en 45. Perdón, ¿qué Y- por ciento es el personal sindicalizado? Más o menos. A ver, aquí lo debo de traer, pero debe de ser más o menos como un 30% el personal sindicalizado, señora. Es decir, no es un grupo muy grande, La tercera. pero sin embargo casi todo ese grupo se va a jubilar. Así es. Ahora, el otro dato importante de esta gráfica es que en el 2020 el dinero se termina. Esos 152 millones de pesos se terminan. Y a partir de ahí, el INPE recibe las aportaciones, pero resulta que le falta para poder pagar las pensiones. Entonces, alguien tiene que subsidiar. Normalmente ese alguien es el municipio, o el estado, o la federación, etc. Pero ¿hasta dónde va a poder? Y para eso me regreso a esta, y también la voy a hacer un poquito grande. La voy a hacer más grande para que se pueda apreciar. Ahí se ve un poquito mejor. Esto es esa gráfica que veíamos, pero ya en pesos. ¿Cuánto realmente se va a gastar? Entonces, ¿cuáles son los egresos del INPE para pensiones? 68 millones de pesos. Eso fue en 2014. ¿Por qué 68? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de una nómina mensual de 4,5 millones? Si lo multiplicamos por 12, nos da casi 50 millones. Si le sumamos el aguinaldo, ya nos da 55 millones. Si le sumamos la devolución de aportaciones, pues ya nos da otros 10 millones más. ¿Por qué? Porque la devolución de aportaciones en un municipio con rotación alta es muy grande, porque la gente entra, aporta 3 años, y a los 3 años se va y es regrésame lo que aporté. Y aquí quiero poner el ejemplo de por qué técnicamente la devolución de aportaciones no es muy buena. Es como en un seguro de carros, otra vez. ¿Se acuerdan el peso que yo le pedí al asegurador? Resulta que un trabajador que no chocó, oye, yo no choqué, regrésame mi peso, y se lo regresamos, pues ya no me va a alcanzar para pagarle los 1,000 pesos al que se chocó. Eso es lo que está pasando. Y entonces en un municipio es muy caro la devolución de aportaciones, es muy caro. Al final de cuentas es como un fondo de ahorro de la gente que se retira. Entonces nos da un egreso de 68 millones de pesos. ¿Cuánto va a recibir el INPE de las cuotas de los trabajadores? Va a recibir 23 millones de pesos. ¿Cuánto va a recibir de la aportación del municipio? Va a recibir 23 millones de pesos, porque aportan 5 y 5. Entonces, si sumamos 23 más 23 nos da 46, 47 y gasta 68. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que tomarle a la reserva. Hay que tomarle 22 a la reserva, así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos 150 millones se van a ir acabando. No hay de dónde agarrarle más que de esas reservas. Y el problema es que esas reservas o están prestadas a los trabajadores. Entonces, no es que se acaben las reservas tal cual, sino es, oye, si le prestábamos a los trabajadores, pues ya no hay préstamos. Porque de ese dinero tengo que pagar las pensiones, que es el fin principal de esa reserva. O, por ejemplo, se tienen, no sé, el INPE, las oficinas del INPE, no sé si son patrimonio del INPE o del municipio, pero, por ejemplo, los terrenos que tiene el INPE, pues hay que empezar a venderlos. Y resulta que esos están evaluados en cierta cantidad, pero como urge venderlos, porque si no, no podemos pagar pensiones, pues va a haber que rematarlos y la reserva se cae. Entonces, tiene muchas implicaciones esto de que se empiece a tomar el dinero de la reserva. El próximo año, bueno, en 2015 se gastaron 71 millones, se recibieron 23 y 23, y ahora la reserva está en 115. Y me voy ya hasta el 2020. En el 2020 se van a gastar 88 millones de pesos, se van a recibir 27 de cuotas y 27 de aportaciones, pero resulta que ahí ya no hay dinero, se nos acabó la reserva. Todavía nos alcanza a pagar un pedacito, y luego hay que meterle 17 millones de pesos de subsidio. Y me voy ahora sí ya al caso más drástico, que es el 2021. En el 2020 todavía hay tantitas reservas que nos ayudan. En el 2021 se gastan 92 millones, se reciben 55. Entonces,
como ya no hay ni un peso de reserva, hay que meterle 37 millones de pesos. Y para ejemplificarlo así muy bien, para el caso del municipio, su aportación ordinaria por ley son 27 millones de pesos. Y de un día para otro tiene que meterle otros 37. Entonces, lo que decimos nosotros es, bueno, cuando se requiere subsidios, normalmente el municipio es quien tiene que entrarle. Pero ¿hasta cuándo va a poder subsidiar esas cantidades? Yo digo, bueno, 37 millones de pesos, tal vez pueda, no lo puedo asegurar, pero tal vez pueda. Pero vámonos al 2041, que para temas de seguridad social no falta nada, porque en el 2041 faltan 25 años, apenas se van a estar jubilando los que están ahorita. Si nos vamos al 2041, el municipio tiene que hacer una aportación de 39 millones de pesos, creo que es, o 36, y tiene que subsidiar con 122 millones de pesos. Ahí sí les puedo decir, ningún municipio lo podría poner. Y ahí, ¿qué es lo que no está en riesgo el INPE? Ahí está en riesgo el municipio, de un quiebre. El INPE ya va a estar quebrado desde el 2020. El municipio va a quebrar en ese momento, y no es el municipio quien va a quebrar también, es decir, tiene otras implicaciones. La seguridad social de los trabajadores está en riesgo, porque no se lo van a poder pagar. Hay sistemas de pensiones, hay ahorita estados que llegan los trabajadores y dicen, oye, yo ya me puedo jubilar, aquí está mi solicitud, y te dicen, ok, sí es cierto, te la sello, pero no te puedes jubilar. Se va a jubilar el que sigue en la fila cuando fallezca un jubilado. ¿Por qué? Porque el Congreso en el mismo presupuesto nos dijo, no da para más. Entonces, eso ya está pasando en algunas partes, y ahí lo que está en riesgo es la seguridad de los trabajadores, la seguridad social de los trabajadores, la garantía de acceder a una pensión digna. Okay. Ahora, voy a entrar a la parte de qué se ha hecho, ahora sí ya para entrar a la propuesta. ¿Cómo se han hecho las reformas en otros lados? Perdón. Y no hay más que de dos opciones. O se incrementan las aportaciones a niveles del 33%, lo cual es económica, política y socialmente inviable. 33% de aportaciones para un municipio. Un 10% que hablabas ahorita, subir del 10 al 33, al 30. De subir del 10 al 33. Pues prácticamente es muy difícil, o sea, es pedirle a los trabajadores que aporten el 17 y el patrón que aporte otro 17. Es decir, es altísimo, 16.5 y 16.5 es muy alto. Es decir, vamos a estar en lo mismo, simplemente es cambiarle de nombre, en vez de ser subsidio, es aportación ordinaria, a final de cuentas. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Bueno, vamos a incrementar las aportaciones hasta donde se pueda y modificar el diseño de las prestaciones. Es decir, no podemos, como país, digamos, como sociedad, jubilar gente de 45 años. Ya no se puede, las condiciones demográficas cambiaron. Entonces hay que adecuar estas leyes a las condiciones demográficas que está viviendo el país. ¿Cómo? Modificando el diseño de las prestaciones. Poner edades de jubilación a los 65 años, subir las aportaciones, salarios reguladores, entre muchas otras cosas. Ahorita vamos a irnos al caso particular. Pero para esto hay que separar a tres grupos, y esto es bien importante. Los pensionados actuales, por ley, los pensionados actuales no se pueden tocar. Ya hay jurisprudencia que la gente que ya tiene el derecho adquirido no se les puede modificar. Entonces, esa gente que ya está ahorita jubilada se tiene que quedar igual. Y luego me voy a brincar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, desde el punto de vista técnico, ni siquiera deberían de estar en una discusión. Es decir, los trabajadores que todavía no están trabajando para o afiliados a un sistema de pensiones no pueden entrar a un sistema que ya sabemos que no funciona. Aquellos que todavía no están no pueden entrar a un sistema que ya sabemos que no funciona. Insisto, técnicamente. Y luego entra la parte de los activos. Que los activos lo que se hace es hacer modificaciones graduales. Y estos a su vez se dividen en dos. Quienes tienen el derecho adquirido, que son aquellos trabajadores que, por ejemplo, en el caso del municipio ya tienen 30 y 28 o más, esa gente no se le puede tocar.
Pero a los que tienen menos se les puede modificar su sistema de pensiones completo, legalmente no hay problema. Políticamente es otro tema, pero legalmente se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en los fondos de pensiones? En las reformas a las pensiones, las modificaciones para esa gente que no tiene el derecho pero que está como activo, se hacen modificaciones graduales, donde se dice, por ejemplo, oye, si tú tienes 30 años de servicio, te puedes jubilar con los mismos 30. Si tienes 29, te vamos a pedir los mismos 30 y no hay problema. Pero si tienes 28, te vamos a pedir 30 de servicio y 50 años de edad, por poner un ejemplo, que prácticamente es lo mismo. Si tienes 27, te vamos a pedir 30 y 51. Si tienes 26, 30 y 52. De manera que los que ya están más cercanos a la jubilación no se les modifique, y aquellos que son de nuevo ingreso se les modifique un poquito más, y eso hace una reforma gradual. Y los nuevos entran directo, 65 años, 30 de servicio, etc. Ahora, ¿por qué se hace eso? Este es el comportamiento normal de un sistema de pensiones sin reforma, donde podemos ver la línea verde son las aportaciones, la roja son los egresos. Más o menos se parece, si se fijan este año en niveles de 70 en vez de 45, pero más o menos es el mismo tema. Ahora, ¿qué pasa si solo se modifica a la generación actual, a las nuevas generaciones de trabajadores? Bueno, vamos a ponerle una edad de 60 años a esa generación, solo a los nuevos. ¿Qué pasa? Pues que el efecto de la reforma lo vamos a ver dentro de 30 años. Y aquí voy a tratar de explicarlo. Si no modificamos a la generación actual de trabajadores, ¿qué antigüedad tiene el que menos antigüedad tiene de los activos actuales? Tiene 0 años. ¿Cuándo se va a jubilar? Dentro de 30. ¿Con qué condiciones? Con las que están hoy vigentes. ¿Cuándo se va a jubilar el primero de los nuevos con las nuevas condiciones? Pues dentro de 31. ¿Con qué condiciones? Con las nuevas. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de la reforma? Pues dentro de 31 años. Entonces, ese es el efecto. Por eso la línea verde, si no modificamos a la generación actual y solo a los nuevos, podemos ver cómo el egreso se va igualito con la línea roja, y luego dentro de 25 años ya hace el efecto de la reforma. Pero esto es si le ponemos 60 años de edad. Si le ponemos 65, va a ser esta línea amarilla, donde tenemos que hace el mismo efecto, no se mueve la generación actual, y a los nuevos podemos ver el efecto de la reforma en el futuro. Y aquí lo que quiero ejemplificar también, otro dato importante de esta es, si se fijan, el poner una edad de 65 años es por mucho, el efecto más importante de la contención del costo de un sistema de pensiones. Nada más para que se den una idea, solo poner 65 años de edad baja la línea roja del 70% de gasto al 40% de gasto. En este ejercicio es el equivalente a una aportación del 30%, solo poner 65 años. Por eso es que todas las reformas están yendo a 65 años. Ahora, ¿qué pasa si hacemos ahora sí una modificación gradual a la generación actual? Bueno, pues es la línea azul. Como es gradual, la joroba va a seguir quedando, o sea, el egreso va a seguir subiendo, porque no modificamos a los primeros que van llegando, se empieza a modificar más adelante y tenemos la línea azul. Y por último tenemos el incremento en las aportaciones, en los ingresos. Entonces hay que hacer esa mezcla, donde va subiendo, no sé si alcanzan a ver la línea verde de manera gradual y luego ya se estabiliza. ¿Por qué de manera gradual? Porque lo más fácil en una reforma a la hora de subir las aportaciones, y esto sí es bien importante, ¿cómo se hacen las reformas en las aportaciones? Lo que se dice es, a ver, el patrón va a aportar, si ahorita aporta el 5, el próximo año va a aportar el 6, el próximo año el 7, y así nos vamos hasta llegar al 15. Y el trabajador ahorita aporta el 5, el próximo año va a aportar el 6, el próximo año el 7, y así hasta llegar al 10, por poner un ejemplo. Pero ¿cómo se hace para que sea políticamente viable y que sea socialmente justo? Lo que se hace es que el trabajador sí va a poner un 1% más el próximo año, pero entonces, si el incremento salarial del próximo año iba a ser del 4%, se le da del 3%, y el otro 1% se va al fondo de pensiones, de manera que el trabajador nunca reciba menos en su bolsillo, sino a la hora del incremento, su incremento es menor,
Pero si él ganaba 10,000 pesos no va a recibir 9,500, sino a la hora del incremento, en vez de recibir 10,100, ahora va a recibir 10,050. Es decir, siempre va a ir incrementando. Entonces ahí lo que se hace, sí, perdón. Perdón, se sí. regresa al fondo de pensiones. O sea, se va al fondo de pensiones. Es decir, Y cuando salga el trabajador, ¿se regresa ese fondo de pensiones o no? Con la nueva ley que se contempla. con ese se le va a pagar su pensión, con ese fondo de pensiones. Si el trabajador se jubila, sí viene que se le devuelva la aportación. Pero si el trabajador se retira sin acceso a pensión, se le devuelve su aportación. Si se jubila, si tiene acceso a una pensión, esas aportaciones no se le devuelven porque se van a usar para pagar la pensión. Okay. ¿Y la gradualidad del 1%? O sea, lo que me preocupa es que terminen luego los trabajadores aportando el 4% casi del salario con esta nueva reforma para entre su servicio médico y el fondo de pensiones. Sí. O sea, a lo mejor no estoy adelantando, sí, es un paréntesis, pero si quieres ahorita lo resolvemos. Lo que pasa es que ahorita tocaste el tema de la gradualidad y del aumento para que no fuera acumulativo de trancazo. Así es. Entonces, si quieres... Sí, ahorita lo vamos a ver ya en el diseño de cómo quedó la ley, lo vamos a ver para explicarlo. Yo lo que quería explicar es, así se han hecho prácticamente todas las reformas del país. Inclusive la de aquí del estado tiene una gradualidad de un 1% hasta llegar a un porcentaje, el trabajador va creciendo y lo que se hace es eso, sino del incremento salarial que va a tener del 4%, realmente el trabajador va a recibir un incremento del 3% y el otro 1% es una aportación del trabajador al fondo de pensiones. Entonces ya realmente el trabajador está aportando el 6%, en vez del 5% ya está aportando el 6%, y él como quiera recibió un incremento salarial del 3%. Y luego el otro año, el incremento salarial va a ser del 3.5%, por ejemplo, la negociación salarial llegó a ser del 3.5%, pero el trabajador va a recibir el incremento salarial del 2.5% y el otro 1% se va para que en vez de que sea el 6% de aportación, ahora va a ser el 7%, el fondo de pensiones. De manera que se pueda fortalecer el fondo de pensiones para garantizar el acceso a una pensión. Eso es lo que se está tratando de hacer, o sea, tratar de que la modificación a las aportaciones no le pegue en el bolsillo al trabajador directamente. Y eso es lo que se ha hecho en prácticamente todas las reformas del país. Ahora sí, vamos a ver, este es el acuerdo ya, la iniciativa que se presentó, que fue el acuerdo con el sindicato, es decir, esto ya está, disculpen, ya está acordado con el sindicato y vamos a ver primero la generación actual de trabajadores. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la generación actual de trabajadores? Entonces tenemos el incremento a las pensiones, prácticamente se queda igual. Es igual que como se incremente el sueldo de los trabajadores en activo. El aguinaldo anual, 40 días, se queda igual. Cuotas y aportaciones. Se aporta ahorita el 5% del patrón y 5% del trabajador. Y la iniciativa es que el trabajador vaya subiendo su aportación del 5 hasta el 12.8 y el municipio vaya subiendo su aportación desde el 5 hasta el 15%. De manera gradual, como lo platicábamos ahorita. Y nada más quiero hacer la aclaración. La única modificación para la generación actual son las cuotas y aportaciones. Es decir, a la generación actual se van a poder seguir jubilando a los 28 y 30 de servicio, la generación actual, porque las condiciones del municipio, y aquí es bien importante, cada caso es un caso particular, y las condiciones del municipio dieron para que esto se pudiera dar. Entonces, lo que se está haciendo es no tocar más que en cuotas y aportaciones a los trabajadores actuales. Todo lo demás no se está tocando, y aquí lo vamos a ver en la que sigue. Sueldo de vengado se queda igual. Pensión por jubilación se queda igual, 30 y 28, hombres y mujeres respectivamente. 100% del último sueldo de vengado, vitalicia con transmisión a beneficiarios. La pensión por retiro, 15 y 60, se queda igual. Lo único es que se agregó una tabla de que haga la diferencia entre hombres y mujeres para la generación actual.
No nos asustes, Antonio, con esos números tan chiquitos porque luego aparecen los contratos de los bancos. No. Realmente esto es... Fírmelo al final. Sí, fin. Realmente esto es... Y sí... No, realmente aquella tabla es la que veíamos hace rato. La parte de la izquierda es el esquema actual y la parte de la derecha es el proyecto de reforma. Entonces, aquella es la tabla que veíamos hace rato, que con 60 y 15, si yo tengo 15 años de servicio me voy con el 55%, si yo tengo 25 me voy con el 75%. Entonces, prácticamente se replicó esta tabla, es lo mismo, pero para los hombres. Aquí lo único que se hizo fue adecuar una tabla especial para las mujeres, porque esta tabla se las llevaba hasta los 28 años, pero hasta los 30 a las mujeres también. Entonces hizo una tabla que diera hasta los 28 para las mujeres. El seguro de vida se queda igual y la devolución de aportaciones se queda igual. Es decir, si el trabajador se separa sin derecho a pensión, se le devuelve lo que se queda igual. Prácticamente se está quedando igual todo, excepto las cuotas y aportaciones. Perdón, me perdí. Esta es la devolución de aportaciones, estamos en la devolución de aportaciones. Pero sin tener derecho a pensión, ok, porque va a tener la aportación, la devolución de aportación. Así es. Son las que hubiera, perfecto. Claro. Así es como quedó. Así es como quedó. No sé, esa presentación no sé de cuándo sea, seguramente. Firmada por el sindicato. Ok, esa no la voy a traer porque el sindicato, y lo tengo que aclarar, el sindicato había dicho que no se devolviera. Bueno, Sí. la propuesta inicial fue que no se devolviera y el sindicato lo aceptó, pero luego en Cabildo se decidió que sí se devolviera. Es decir, a la hora de pasarse en Cabildo se decidió que sí se devolviera. Entonces por eso es que en esa no la va a traer. Pero ya como se les está presentando a ustedes, es que sí se devuelve. Y luego tenemos las nuevas generaciones, y aquí sí, las nuevas generaciones lo que se está haciendo es adecuarse a las condiciones demográficas. Aquí sí hay cambios importantes en las nuevas generaciones. Tenemos el incremento de las pensiones. Actualmente es como incremente el sueldo del personal en activo, y como va la iniciativa es que se incremente conforme incrementa la inflación. Es decir, simplemente que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, nada más. El aguinaldo se queda en los mismos 40 días de pensión. Las cuotas y aportaciones se entra directo al 12.8 el trabajador y al 15% el patrón, pero esto es de manera directa. Es decir, es a los mismos montos que llega la generación actual, nada más que los trabajadores nuevos entran directo aportando esa proporción. Y luego tenemos la pensión por jubilación, cambia esta sí, a que se requieren 65 años de edad y 30 de servicio. 100% pero del salario regulador, y plazo es vitalicia con transmisión a beneficiarios, eso se queda igual. La pensión por retiro, 65 y 15, en vez de 60 y 15 pasa a 65 y 15 con prácticamente la misma tabla, nada más que aquí sí la tabla, como ya se requiere tanto para hombres y mujeres 30 de servicio, es la tabla de 30, nada más. ¿Por qué a las nuevas generaciones ya no se hace distinción? Por el tema de equidad de género. Es decir, que ya viene en el futuro, a la generación actual se le respeta, porque es un transitorio la generación actual, pero a los nuevos por equidad de género ya se tiene que tratar igual. Entonces, esa es la razón. Y luego tenemos la pensión anticipada, y esto es algo nuevo. Esto es algo que no estaba ni en la ley anterior, no es una modificación, es algo nuevo. ¿Por qué se hace la pensión anticipada? Es para proteger a ciertos trabajadores. ¿Qué es la pensión anticipada? Si eres policía operativa, recolección y enfermería, no te puedes ir con 55 años de edad, no 65. ¿Por qué? Porque no podemos tener un policía en las calles corriendo a los 65 años.
Entonces hay que hacer un trato diferenciado para ese personal, igual la gente de recolección, que es la gente que está atrás de los camiones de basura, y a la enfermería, la parte del INPE. Es complicado una enfermera de 65 años por la responsabilidad de su labor, ¿no? De que un error... ¿Ya estaba dispuesto así esas tres figuras? No, esto es nuevo, esto es algo que se está agregando, sobre todo porque como ahora se ponen 65 años de edad, bueno, pues hay que hacer un estilo, y lo voy a llamar así, como una válvula de escape para gente que ya no puede trabajar y que ya se quiere jubilar. Pero ¿qué se hace? Eso es para personal de policía operativa, recolección y enfermería, pero para el resto del personal también se da la opción de jubilarse a los 60. Es decir, no se tienen que esperar hasta los 65. Así está la ley del IMSS, así es como lo tiene la ley del IMSS. Oye, ¿nos podremos regresar, perdón? Sí, claro, claro. En la pensión por jubilación, en Sí. el plazo, sí, en el plazo, dice reduciéndose un 10% anual del monto original durante los siguientes 5 años. Sí, así es como está. Así es como está actualmente. Lo que se hace es, fallezco yo, le paso la pensión a mi viuda, pero solo le dan el 80%. Y luego el próximo año le van a dar el 72%. Y luego el próximo año le van a dar el 65%. Y así se va reduciendo hasta que se quede en el 50%. Así está la ley originalmente y eso simplemente se quedó así. Es decir, eso no se cambió. Pero eso es porque así viene la ley. Ahora, en la parte de la pensión anticipada, ¿qué se va a hacer? Es decir, te puedes jubilar a los 60, pero por cada año que te falte para cumplir 65, tu pensión se reduce en un 5%. Pongo el ejemplo. Si a mí me toca, yo tengo 60 y 30, a mí me toca el 100% si tuviera 65. Pero como tengo 60, entonces me faltan 5 años para cumplir 65, se me reduce 5 años por cada año que me falte, entonces me toca un 25% menos. Por lo tanto, mi pensión es el 75%. Me puedo jubilar a los 60, me puedo jubilar anticipadamente, pero con una reducción en mi pensión, que así es como está el IMSS. ¿Por qué se hace eso? Porque actualmente es lo mismo recibir una pensión del 75% si me jubilo 5 años antes, de por vida, que si me voy con una del 100% a los 65 años. Entonces, para el fondo es lo mismo. Se pueden ir antes, es como una válvula de escape, pero con esa reducción. Pero para el personal de policía operativa, recolección y enfermería, se pueden ir a los 55, pero con un 2.5% de reducción por cada año que le falte para cumplir 65. Entonces, lo que se está haciendo en esta es una válvula de escape para que la gente se pueda ir antes de los 65. Esa es la intención, y así es como está el IMSS actualmente. Entonces, Sí. para la policía, la recolección y la enfermería es opcional. Es opcional, sí, claro. Si el trabajador se quiere esperar a los 65 y irse con el 100%, se puede esperar a los 65. Y además está en condiciones, ¿no?, de poder Sí, claro. hacer la actividad que tiene asignada. Pero esa sería la pregunta, si no está en condición, si ellos dicen, no, es que yo me quiero jubilar con el 100. se va por invalidez al 100%. O sea, si el trabajador puede demostrar y el INPE lo califica como que ya no puede trabajar, entonces se va con una pensión por invalidez con el 100% del sueldo. Es decir, hay dos válvulas de escape. Una es por lo que tú opcionalmente te quieras ir, y otra es porque ya no puedes trabajar realmente, te vas por invalidez con el 100% de tu salario. ¿Sí? Luego tenemos el seguro de vida, que prácticamente se queda igual, y la devolución de aportaciones para las nuevas generaciones sí se modifica. Y luego para ambas generaciones, y aquí es algo que sí va a aplicar a partir de que se apruebe la ley, para ambas generaciones es invalidez por causas ajenas al trabajo. Actualmente se requieren de 15 años de servicio y 60 años de edad, y en el proyecto es que se requieran 6 años de servicio sin importar la edad. Y aquí sí quiero explicar por qué 6 años. Porque cuando es por causas ajenas al trabajo, se tiene que cuidar de lo que se le llama la antiselección. Pongo un ejemplo. Yo soy amigo de un funcionario del municipio que me puede dar trabajo, tengo cáncer, me entro, y si yo no le pongo los 6 años,
me voy a invalidar el siguiente día, porque es causas ajenas al trabajo. Entonces lo que se hace es cuidar ese tipo de movimientos. Sin embargo, si nos vamos a una incapacidad por causas de trabajo, si es por causas de trabajo, no se requiere antigüedad, no se requiere edad y es el 100% del salario. Es decir, pasó de ser de 15 años de servicio a que no se requiera nada. Es decir, ahí si es por causas de trabajo es el 100%. Entonces ahí es donde entra un policía que realmente ya no puede trabajar por andar en las calles corriendo o porque recibió una lesión por algún motivo de trabajo, se va con el 100% sin importar su edad y sin importar su antigüedad. Entonces ahí es donde la otra es opcional y esta no es opcional. Esta es, si te dictaminan, te vas con el 100%. Y luego tenemos la viudez por causas ajenas al trabajo, y pongo el mismo ejemplo, son 6 años de servicio. Pongo el mismo ejemplo, que yo sé que tengo cáncer, me meto al municipio, fallezco en un año y le dan a mi viuda la pensión. Entonces lo que se hace es, se piden 6 años de trabajo para que sea por causas ajenas al trabajo. Si es por causas de trabajo, no se requiere edad, no se requiere antigüedad y es el 100% del salario. Ahora, si esa propuesta la llegase a aprobar el Congreso, así como está diseñado, pues resulta que la línea verde va a pasar a la línea roja. La línea roja sube, hace esta joroba que veíamos hace rato, y luego las nuevas generaciones Se entran. suman las aportaciones y el subsidio, eso es lo que queda en blanco. Ya no hay subsidio, porque ahí va, suben las aportaciones y baja el egreso. No sé si se acuerdan que el egreso andaba en 45%, el egreso ya se bajó a niveles del 30%, pero el subsidio era la línea azul. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se cruza la línea verde, y la línea verde es más alta que la línea roja, resulta que todo eso se empieza a juntar como reserva. Entonces se empieza a juntar como reserva, se va al fondo de pensiones, y en el momento en que se vuelven a cruzar las líneas, los intereses que genere la reserva alcanzan para pagar las diferencias entre la línea verde y la línea roja. Entonces los mismos intereses de la reserva que se está acumulando van a alcanzar para pagar estas diferencias entre la línea verde y la línea roja. ¿Que empieza desde qué año, perdón? Se cruzan en el 2018, en el 2017 se cruzan. Ahí es donde se cruzan y luego se vuelven a cruzar en el 2035, y a partir de ahí sí se toma de la reserva, pero solo los intereses. Entonces la reserva siempre se va a mantener, pero los intereses cubren estos espacios de aquí. Y aquí voy a hacer esto grande también, y es el mismo ejemplo que veíamos hace rato, nada más que ahora con la reforma. Donde podemos ver los 72 millones que veíamos hace rato, los 28 que veíamos hace rato, y ya va a empezar a crecer. Ahora la aportación, ¿se acuerdan que eran también 28 el próximo año? Ahora ya sube a 35 y 35, y luego el próximo año sube a 45 y 45. Entonces las aportaciones ahora están subiendo de manera importante, y el egreso, que iba creciendo muy rápido, ya no crece tan rápido como antes. Entonces se mantiene el egreso, y resulta que en aportaciones extraordinarias ya no se requiere de nada. Y las reservas, en vez de irse para abajo, ahora empiezan a irse para arriba. 141, 143, 158, y ahí van creciendo. Entonces eso hace que el sistema sea viable de por vida. Es decir, ya el fondo de pensiones, con la aportación del municipio del 15% y del trabajador del 12.8%, el fondo de pensiones es viable para siempre. Con eso se convertiría en uno de los fondos de pensiones, de los mejores fondos de pensiones del país, de los fondos de pensiones más sanos del país, y aparte que eso las calificadoras lo ven como algo excepcional. Es decir, las calificadoras, solo por anunciar que se está trabajando en una reforma, las calificadoras vienen a revisar qué está pasando. Entonces ayuda a los trabajadores a que la garantía de la seguridad social sea una realidad, porque ahorita no la es. Ayuda al municipio a que las finanzas estén planeadas presupuestalmente de por vida, por lo menos para el fondo de pensión, porque ya se va a saber que con el 15% de la nómina es viable. Y ayuda a que las generaciones futuras siempre tengan la seguridad de que la seguridad social
va a ser una realidad en el municipio de Chihuahua. Francisco, perdón, Sí. nada más un comentario. Sí, Si, claro. la aportación actual es del 10%, Sí. entonces crecería al 16.5%. Se subiría hasta el 27.8. 27.8 la suma en total. Ahora, De ¿Y médico cuánto de le pensión. tocaría no, al más el servicio médico. El trabajador le tocaría 12.8 12.8? y al municipio 15. Entonces, si se suman esas dos, es una aportación del 27.8% solo para pensiones. Falta la aportación del 10% de salud. Sí, y esta gradualidad o este número que hablaba, este número que nos menciona el actuario, en cuanto al 12 y al 15, recordemos la gradualidad para la generación actual y recordemos que para la futura generación, es decir, para quien entre a trabajar, de aprobarse la ley y ponerse en vigor, entonces sí ya entran en esas condiciones del 12 y del 15. Ahorita nadie de los trabajadores, ni un solo trabajador actual, va a aportar el 12, exactamente, nada más se le va a incrementar el 1% anualmente aparejado al incremento salarial. Gracias a usted. O sea que igual lo que pierde, o sea, lo va a ganar, pero lo va a perder. Pues, va a Es quedar decir, no va a tablas. perder, Va a ¿no? quedar tablas. Va a ganar. Nadie ya no Sí. Bueno, gana Gana. en la pensión, no En la gana garantía de la pensión. No, incluso, no en el salario. incluso gana también en el salario, porque el salario no se va a incrementar en el 1%, el salario normalmente se incrementa entre el 4 y el 5, acá en el municipio más o menos es lo que tiene ahorita de previsión la tesorería, incluso se están haciendo análisis y el señor presidente municipal así lo manifestó, procurar que sea incluso mayor para este año, de tal suerte que todavía pudiera amortiguar un poquito más el municipio eso. Sí, que no nos ajustáramos necesariamente al 4 o al 5, que es en lo que normalmente andamos. Se está viendo la proyección un poquito más. Ese es un muy buen dato. Yo creo que sí hay que dejarlo muy claro porque sí nos preocupa mucho el bolsillo de los chihuahuenses y de los trabajadores y que luego se pudiera pensar que está aportando la cuarta parte de su salario. No, y fue un tema que se tocó mucho en las comisiones, en el cabildo. Tratamos de clarificar perfectamente bien eso, de tal suerte que el trabajador nunca va a ganar menos. Es más, ni siquiera va a ganar igual, siempre va a ganar más. ¿Sí? O sea, tiene que ser perfectamente claro esta reforma, de tal suerte que nos demos cuenta que no hay ningún detrimento y decirlo de manera coloquial, en el bolsillo no le pega a los trabajadores. Y obviamente también queda manifiesto el acuerdo con los sindicatos que están siendo manteniendo todo lo que es la protección y cuidado de los trabajadores. Sí. Nada más yo si quiero, Aguante. diputada, ahorita una de las inquietudes de ustedes, y lo tengo que decir porque ustedes son quienes van a tomar la decisión, sí va a terminar aportando una cuarta parte del trabajador de su salario. Es decir, sí lo digo porque quiero que quede muy claro. El trabajador va a terminar aportando el 12.8% para pensiones y el 10% para salud. Que el mecanismo que se va a hacer es para que nunca gane menos de lo que gana ahorita, eso es cierto. Es decir, sí su mecanismo va a ser para que nunca gane menos de lo que gana ahorita. Sin embargo, la aportación al final va a ser del 22.8% de su salario. Sin embargo, y esto es bien importante, la seguridad social es cara. Claro. Y pues alguien tiene que pagar. Entonces, el trabajador va a pagar su parte, que va a ser su 22%, y el patrón va a pagar su parte, que va a ser su 25%. Al final de cuentas, nada más considerar que pensiones es una parte y salud es otra parte. Y salud, a donde vayamos, va a ser carísimo. Es decir, si quitamos ese 10%, estoy seguro que si un trabajador contrata un seguro de gastos médicos por fuera, le va a salir mucho más caro que ese 10%. La parte de pensiones igual. Ahorita, y les pongo el ejemplo porque sí quiero que quede muy claro esta parte. En el IMSS, por ejemplo, que yo estoy en el IMSS, yo le aporto el 6.5% de mi salario al tema de pensiones. Pero, ¿saben de qué tamaño va a ser mi pensión? Va a ser del 17% de mi último salario. Entonces, si queremos ganar el 100% del último salario, pues bueno, hay que... Afortunadamente se da la oportunidad en el municipio que con el 12.8
se tenga una pensión del 100% del último salario. Entonces, sí, efectivamente es caro, pero es para garantizar el futuro de los trabajadores y de su pensión y de su servicio médico, porque también el servicio médico lo siguen recibiendo como pensionados. Una pregunta, ¿el servicio médico qué alcance tiene? ¿Es consultas especialistas, Sí, laboratorios o también incluye hospitalizaciones? No, nosotros prácticamente cubrimos todas las especialidades. La verdad es que esta reforma al fondo de pensiones también nos va a ayudar mucho a despresurizar lo que es el servicio médico, pero nosotros tenemos medicina general y prácticamente todas las especialidades. Lo único que no se cubre en el INPE son cirugías plásticas o cirugías que impliquen simple y sencillamente cuestiones estéticas. Sí, señor. Gracias, señor. Gracias. Y prácticamente con eso termino yo mi presentación. No sé si haya Pues, alguna Nomás, pregunta. perdón, Sí. una última pregunta. El 22.8, que significaría la cuarta parte del salario del trabajador, ¿empezaría ya a aplicarse desde el primer año? Pues es el séptimo año, ¿no? Es decir, empezaría en el séptimo Es año. la parte gradual. Empezaría en el séptimo año y eso hace... No, adelante. Y eso hace que nos dé la oportunidad de que solo el 1% se va destinando. Entonces, es más, si me permiten, me gustaría hacer un ejercicio así muy rápido para que quede muy claro, si se puede. Si quieres, mientras Sí. permites un comentario. adelante, Miguel. Aquí tenemos. Si no es uno religioso. Gracias. Bueno, la verdad es de que nosotros, nuestro primer análisis, gracias por la invitación y nuevamente por recibirnos en esta comisión, nuestro análisis inicial, pues efectivamente lo tuvimos con el actuario y bueno, pues no son números fríos, ¿no? Incluso hay datos pues que de entrada nos llaman al susto, ¿no? De la situación actual, hablar de este tema, de cuántos se van a pensionar, cuántos van a fallecer, a lo mejor es muy frío el tema actuarial por sí mismo. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Bueno, empaparnos completamente del asunto y hago una precisión también para las nuevas generaciones. Se modificó la devolución, es decir, que sí puedan recibir la aportación que hacen. Creo que es algo muy justo porque también no darlo al que se retira temporalmente, que es la mayor parte del municipio, pues sería muy gravoso para todos. Entonces creo que se quedó ahí la confusión pues de que era la propuesta inicial, pero sí cambiamos ambos puntos. ¿Qué nos preocupa o qué nos preocupó en estos análisis que hicimos en las comisiones? Lo mismo que están ustedes comentando, es decir, por un lado vemos los números, pero la realidad es que la seguridad social pues, se traduce en rostros, en los empleados del municipio, en sus familias, en sus hijos, y debemos de buscar la forma, por un lado, de sanear las finanzas del INPE, que es muy importante para todos ellos, no poner en riesgo las finanzas municipales, que si lo vemos en esa tabla, no iba a ser suficiente el presupuesto total del municipio para pagarlas en determinado tiempo, en mediano plazo. Pero también, y creo que es lo más importante, ver que estamos hablando de seguridad social de personas. Entonces las personas, si bien le dices, oye, voy a aspirar a una mejor jubilación, alguna mejor pensión, pero su situación actual, bueno, pues no puede verse modificada ni puede verse afectada en sus recursos. ¿Cuál es la propuesta que la verdad creemos que es muy buena? A lo mejor sí hablar del número es incrementar un 7.8% su aportación total, a final de cuentas, en el tema, pero como lo decíamos, el primer año va a ser un 1%, el segundo año otro 1%, de tal forma que en 7 u 8 años va a terminar ya pagando este tema del 12.8%, y como lo decíamos, va contra sus incrementos. Ahorita hay el compromiso, y lo platicamos, el profesor Álvarez se olvidó con el presidente, de hacer el esfuerzo y buscar esquemas de que sea mayor a lo que normalmente se viene dando el incremento, para que este 1 o hasta el 2%, si es posible, se absorba en este mismo año. De tal forma que, como decíamos, no se le afecta en su ingreso, siempre va a ganar más el trabajador. No es de que ahorita gana 10,000 pesos y le vamos a incrementar ese 7.8% y por tanto va a recibir 9,000, que fue el primer cuestionamiento que hicieron los trabajadores, de nuestros mismos colaboradores de la oficina, diciendo, oye, pues yo gano y le van a quitar más. Es explicar, es hacer sensible el tema y darles a ustedes pues el comentario de que este análisis lo hicimos en las comisiones desde esa perspectiva, y desde la perspectiva sobre todo de quien participa del sindicato,
estuvo metido en este análisis de lleno, porque es el 95% de la gente que se jubila. Los demás somos transitorios en el municipio, y el hecho de aportar 12, 15, hasta 20, pues a final de cuentas haces tu retiro y no te pasa absolutamente nada. Como dicen, se utiliza hasta como un fondo de ahorro quien transitoriamente está en el municipio, pero realmente quien va a jubilarse, y el 95% de los jubilados es el sindicato, y lo que buscamos es no afectarle sus derechos de ninguna manera. Entonces, los derechos adquiridos no solamente se respetaron, sino se incrementaron derechos en estos retiros anticipados, en este tema de la muerte, en el cual era absolutamente injusto, como ya lo vimos, y tuvimos que crear en varias administraciones un fideicomiso de seguridad pública para el tema de los policías caídos, porque se quedaban sin nada, se quedaban sin pensión, y en ese fideicomiso era una de maromas, perdón por mi expresión, pero realmente era una de maromas para poder dar ese servicio a la vida de los hijos. Entonces ahora con esta reforma, pues ahí no hay ningún límite. Si tú te pasa una circunstancia de esa naturaleza, estás protegido. Si te retiras con anticipación porque es tu deseo, estás protegido, cosas que no contempla la reforma. Es decir, no solo respetamos los derechos actuales de los jubilados y de los pensionados, sino que incrementamos en muchas de las medidas estos derechos. Para las nuevas generaciones, bueno, también es importante hablar de las nuevas generaciones, no decir, bueno, pues ellas sí que carguen con todo el tema. También es importante hablar de las nuevas generaciones porque al final de cuentas pues somos chihuahuenses todos, y sí hay condiciones, nuevas condiciones, que pues la verdad ahorita no hay una expectativa de una persona en concreto que diga es que a mí me quitaron determinada cosa. ¿Por qué? Porque yo ya voy a entrar con un sistema nuevo y con unas prestaciones y con un salario que pues en este momento sería hablar pues de suerte, ¿no? No existe una suposición de quién lo pueda tener o quién no lo pueda tener. Entonces sí se hacen cambios importantes a las nuevas generaciones, pero sí quería dejar muy claro pues que lo que importante que hicimos de análisis en las comisiones es ponerle rostro a los números y cuidar que la gente que ahorita colabora con el municipio, la gente que ahorita está jubilada y pensionada, e incluso el que pueda entrar a trabajar en el municipio, bueno, pues no vaya a resentir este tipo de incrementos, porque al final de cuentas pues es una reforma, y es una reforma que sí viene a modificar el tema de cómo jubilarnos en el futuro, viene a modificar el tema de la aportación actual, pero de forma gradual, de tal forma que no le afecte en el bolsillo al ciudadano, al empleado del municipio que está trabajando en este momento. ¿Y por qué es bien importante hacerlo? Porque también debemos estar cuidando pues, al municipio en su conjunto, no solamente cuidar las pensiones de quien trabaja en el municipio, sino las aportaciones, los prediales, todo lo que la ciudadanía aporta, que se encuentre en unas finanzas completamente sanas y que no tengamos que estar estirando en el futuro. Afortunadamente esta reforma se hace en un muy buen momento, antes de que ya sea un problema, antes de que ya esté quebrado, y la verdad que con toda responsabilidad, porque lo decíamos al principio, lo más sencillo era hacerse la vista gorda y que pateara la pelotita de frente, pero sería muy irresponsable nosotros, conociendo el problema, teniendo todos los antecedentes, no entrarle en este momento. ¿Por qué? Porque ya el año que entra, o en la administración siguiente, las condiciones van a ser mucho más apretadas. Es decir, ya vamos a tener que tomar medidas más drásticas para poder resolver esta problemática en condiciones ya de urgencia. Ahorita tenemos condiciones que nos permiten hacer este tipo de ejercicios que decíamos, bueno, pues si modificas actual, si modificas futuras, si modificas aportaciones, de tal manera que creo que encontramos a través de los estudios que hizo el actuario, a través de la propuesta que hace el INPE y la propuesta y el fortalecimiento del alcalde, encontramos un muy buen resultado que viene a darle viabilidad a los tres puntos que estamos cuidando. Por un lado, los derechos de los trabajadores y sus jubilaciones, al municipio en sus finanzas y por ende toda la ciudadanía, porque dejaríamos un municipio y un instituto completamente saneado. Eso sería el comentario. Gracias, regidor, muy amable. Muy amable por tus comentarios, regidor. Adelante. Si me permite, nada más abundar un poquito en lo que comenta el regidor. Efectivamente, si las cosas se dejan correr un poco más y se pretendiera hacer una reforma el año que entra, o en 2 años, o cuando ya estuviera el punto de quiebre, necesariamente tendrías que tocar en algún momento a la generación actual y ponerle edades y entonces un salario regulado. La oportunidad con la que se está actuando nos permite precisamente que eso no suceda. Hacer una reforma con acuerdos, hacer una reforma de la mano con el sindicato antes de que el problema lo tengamos encima y el instituto no esté en quiebra. Esta reforma no solamente va a evitar que quiebre, sino que se mantenga y que nunca se presente ese punto.
Muy claro, licenciado, muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, actuario. Sí, gracias. Ya para concluir esta Sí, reunión. ya está el ejercicio, nada más para que lo vean así, con ejemplos muy aritméticos, pero suponiendo un trabajador de 10,000 pesos, yo había puesto 5,000, pero luego está muy difícil hacer las operaciones. Un trabajador de 10,000 pesos actualmente aporta al INPE el 5% de pensiones más el 10% de salud. Entonces le queda como sueldo neto 8,500 pesos. Entonces, si ese sueldo de 10,000 pesos, el municipio dice le voy a incrementar el 4% en la negociación salarial, el 4%, entonces queda un sueldo de 10,400 pesos. Pero resulta que ahora la aportación de pensiones ya no es del 5, es del 6. Perdón, pero el Sí. 4% en el mejor de los mundos. ¿Qué pasa si le ponemos el 1%? Que sea 1 a 1. No, pero está hablando del incremento salarial. Pero estamos hablando que el incremento salarial era del 1%, o sea, el 4% haciendo el gran esfuerzo, pero no es seguro. O sea, esto para hacerlo de abogado del diablo nada más para ver cuánto es qué tanto se le puede quitar. Ahora, Pero nada más que no pierda, pues claro. que queda... ¿Cuál es el Tengo esquema entendido- de promedio actual? Sí. De incremento salarios en 4. Ahorita deben ganar en el 3.54, ¿no? Más o menos. O sea, los incrementos que nosotros tenemos de los últimos 2 años es de 3.8. Ok. 3.8. Pero digo, lo Vamos podemos... dejándole así, nomás para hacer el ejercicio en 3. Lo dejamos en 3. De todos modos no van a perder, pero nada más Claro, para tener para- la seguridad de... Sí. Por ejemplo, 10,000, entonces ahora gana 10,300, Sí. que es el 3% de 10,000. Con el 6%, ya no aporta el 5, ahora aporta el 6, pero como es gradual, nomás un 1%, Así es. más el 10%, su sueldo neto, ya con ese 6%, es de 8,652. Es decir, el dinero en su bolsillo subió. ¿Realmente cuánto está subiendo? Pues está subiendo el 2%, si le estamos poniendo el 3% de Así incremento. es. Uno que aumentó Y cada año, el próximo año, sigue subiendo. Ya la aportación al INPE está en 7. El próximo año sigue subiendo su sueldo. El próximo año sigue subiendo. Es decir, lo que se trata de hacer es que en su bolsillo no se resienta, el trabajador no lo resienta. Pero sin embargo, él está aportando el 12%. Él está aportando un 1% más cada año porque lo está tomando de su incremento salarial. Así es como está planteado. Gracias, actuario, muy Muchas amable. Pues yo realmente les agradezco a todos ustedes sus excelentes participaciones. Creo que por mi parte ha quedado muy clara y muy bien explicado cómo se dará este manejo, estas reformas. Y pues yo quisiera preguntarle a mis compañeros si tienen, a pesar de esta excelente participación y exposición, si tienen algunas preguntas, y de ser así, para tomar el orden para que las hagan. ¿Usted, diputada? Muchas gracias, agradecerles, bienvenidos al Congreso del Estado. Y nada más, estábamos buscando información, ya la última pequeña cosa, estamos buscando información sobre el INPE. Nos hacen falta los informes financieros los últimos 2 años, no los encontramos publicados. ¿Hay forma de contar con ellos? Sí, claro, por supuesto, están a disposición, ya además están en la página, pero yo los presentamos. El estado financiero no les refleja, diputado, digo, se lo voy a hacer llegar, no le va a reflejar una situación actuarial, porque usted va a encontrar todos los números positivos, no es más que el pasivo contra el activo. No refleja un estado financiero o un balance, una situación actuarial a futuro, pero con mucho gusto se lo en la comisión de regidores. Perdón, el del 2015, pero hasta marzo del 2015. ¿Por qué hasta marzo del 2015? ¿Dónde lo encontraron? Lo tengo a disposición de todos ustedes, se lo puedo mandar ahorita en el transcurso del día sin ningún problema. Nomás para tener toda la información Sí. y poderlo sociabilizar al grupo parlamentario. Hay 2 balances que hay, son 2 fideicomisos sobre los cuales se sostiene el INPE, uno el de pensiones y jubilaciones y otro el del servicio médico. Entonces les voy a anexar los 2 parámetros. Los tengan ustedes. Muchas gracias. No, Gracias. Diputada América Victoria, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que La explicación fue bastante amplia, en realidad. Se contestaron todas las posibles preguntas que tenía y bueno, agradecerles esta reunión, esta explicación y también se nos pueden hacer llegar tanto esta presentación como la información que pide la diputada Campos. Sí,
Muchas gracias, diputadas. Pues realmente con estos comentarios yo quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia. Realmente esta exposición nos servirá como base para poder considerar el dictamen correspondiente, y nuevamente a todos ustedes mi agradecimiento, y con ello concluimos la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya de una vez el dictamen. ¿Ya lo tomamos de una vez? Ahí le va. A mí sí me convencieron. Oye, a mí sí me convencieron, ¿eh? Mira que soy muy segura. No, es que la verdad, Es que sabes que nos llevó bastantes meses, ¿no? Y es una corrida. Sí, hay tienes que empezar. tres cosas.